El Señor les bendiga, bienvenidos una vez más a una emisión más de Siempre en Triunfo en Cristo Jesús. Hoy miércoles 16 de diciembre del 2020, casi a unos días de terminar con este año. Gracias al Señor porque es bueno y porque para siempre es su misericordia, y a pesar de todas las situaciones que acontecieron este año, aquí estamos en victoria en Cristo Jesús. La palabra del Señor, hermanos, que hoy compartiré con ustedes se encuentra en 2 Timoteo capítulo 3, del verso 12 a el 17. Y la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Preparado para toda buena obra. Antes hablábamos, hermanos, de los evangélicos, o mejor dicho, antes los evangélicos, hablábamos de los católicos como personas idólatras por su exacerbada atención hacia lo que ellos llaman la Virgen y los santos. Y nos referíamos a los mormones, a los de la luz del mundo, adventistas, testigos de Jehová, como sectas, porque hay situaciones ahí que no embonan. Los mormones tienen muy en alto a José Smith, y está para ellos antes que la misma Escritura, que la misma Biblia. La luz del mundo, pues bueno, sabemos que su líder religioso está acusado con suficientes pruebas por abuso sexual en contra de niños, por pedofilia. De los testigos de Jehová, pues podemos decir que creen en Cristo, pero no creen en las palabras de Cristo, niegan la doctrina del infierno, de la cual Jesús mucho habló, y niegan la deidad de Cristo. En fin, pero hoy en día, hermanos, es necesario hacer una aclaración, que no todos los que dicen ser cristianos lo son. Hay demasiadas unciones heréticas, demasiadas, que nada tienen que ver con el cristianismo y que sin embargo se han infiltrado de una manera sutil y a veces descarada. Hay iglesias donde el cristianismo ha perdido su esencia. Estamos en el verso 12, dice: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Hace tiempo algún hermano de apellido Gavito hablaba: hermanos, hay que tener cuidado. En Puerto Rico están legislando para que si alguien habla en contra de la homosexualidad, alguien quiere convertir a un homosexual, alguien quiere sacarlo de su situación, será un delito. Y dice: y cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Esto pronto ocurrirá en todo el continente. Y sí, empezó a suceder estas leyes para penalizar a quienes quieran convertir a los homosexuales o lesbianas a una heterosexualidad. Se está convirtiendo en un delito. Hoy mismo en México están tratando de que eso sea un delito también, que llegue el momento en que no puedas hablarle a los homosexuales
en contra de su manera de pensar porque será un delito. Hoy día, hermanos, estamos hablando de los matrimonios igualitarios y estamos hablando de que están tomando cada día más y más poder. Todo esto se contrapone con la palabra del Señor. Y sin embargo, nosotros como cristianos tenemos que seguir hablando en contra de todo ello. Claro que amamos a los homosexuales y a las lesbianas. Claro que amamos a todo ese tipo de personas, pero no es en contra de las personas, es en contra de las acciones que estas personas toman. Y es en contra de esas acciones con las cuales el Señor contiende. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que en el principio, varón y hembra, Dios los creó. Cuando hablamos del aborto, estamos en la misma situación. Hoy toman a los cristianos como personas perversas porque no dejan que yo decida sobre mi cuerpo, es mi cuerpo. Sí, sobre su cuerpo sí. Lo que pasa es de que desde el momento de la concepción ya es una vida. Y la Escritura dice, no matarás. En fin, todo esto, hermanos, nos traerá en el futuro una grave persecución. Verso 12 dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Estamos en Efesios, en el verso 13, perdón. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Efesios capítulo 5, versos 6 al 8 dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis partícipes pues con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois hijos de luz en el Señor, andad como hijos de luz. Hay cristianos que ya convergen con esas ideas, que ya simpatizan con esas ideas. Hay iglesias de homosexuales, hay iglesias donde dicen, no, es que es una condición, que pueden tener las ideas, pero que mientras no lleguen al acto sexual, no es pecado. Y la Biblia se pone totalmente en contra de ello. El Señor Jesucristo dijo que cualquiera que cometiera adulterio, pues cometía pecado. Pero el Señor dijo, pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer y la desea, ya pecó en su corazón. Y sin embargo, sigo diciendo, las iglesias cristianas, ya no solamente las iglesias que mencioné al principio, las iglesias cristianas están llenas de herejías. Y es necesario, hermanos, cada día adentrarnos más a la Escritura para no pecar contra nuestro Señor. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 12 al 17. También todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo padecerán persecución, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. El apóstol Pablo, hermanos, hablaba de las herejías destructoras de los últimos tiempos. Si me acompañan a 1 de Timoteo, capítulo 4, verso 1, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. A doctrinas de demonios.
muchas de las cosas que entran a nuestras congregaciones son doctrinas de demonios. El apóstol habla de esto, de herejías, de doctrinas de demonios. El apóstol Pablo estaba preocupado por estas herejías ya en el ocaso de su vida. Y en su discurso en Mileto, antes de ser transportado hacia la muerte, sigue hablando de estas doctrinas como cosas perversas. Hechos capítulo 20, verso 29 a el 30, dice: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Qué tremendo es esto, hermanos. Dice que de ahí mismo, de las congregaciones, se levantarán y hablarán cosas perversas. Hoy día estamos viendo las perversidades que se hablan. Estamos hablando, dijimos, de unciones extrañas. Estamos hablando de unciones que tratan de ya no ungir con aceite de unción, sino esprayar, aventar cubetas de agua, aventar zapatos. Voy a aventarles mi saco que está ungido, cáchenlo y el que lo cache recibirá la bendición. Eso no dice la Escritura, esas son herejías, esas son cosas que rayan en lo perverso, decía el apóstol Pablo. También el apóstol Pablo, cuando habla a Timoteo, le dice que no creas de las fábulas, porque entrarán a la iglesia fábulas también, y hoy estamos en los tiempos de las fábulas, de los cuentos y de las novelas. Segunda de Timoteo capítulo 4, verso 1 al 6, dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Es lo que le falta a mucha gente, doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado. Y el tiempo de mi partida está cercana. El apóstol Pablo, preocupado por las fábulas que habrían de venir en los postreros tiempos, y le dice a Timoteo: no oigas esas fábulas, no escuches esto. Pedro también habla en ese sentido, hermanos, y se refiere a ello como palabras fingidas. Segunda de Pedro capítulo 2, verso 1 a el 3 dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los cuales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Habla de palabras fingidas. Hoy día es muy común oír las doctrinas de la prosperidad. Hermano, usted ofrende tanto y el Señor le bendecirá, le multiplicará. ¿Cuántos quieren la bendición del pastor? Y ahí va la gente. ¿Sabe por qué? Porque no conocen de las sagradas escrituras. Pero el apóstol Pedro se refería a ello como palabras fingidas. Son palabras que no vienen en la escritura. Estamos en 2 Timoteo, capítulo 3, verso 14 a el 17.
Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada de Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El Evangelio según San Juan, capítulo 39, palabras de Cristo Jesús. Dijo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. El consejo del Maestro es: escudriñe las Escrituras. No lea la Biblia, escudriñe. Escudriñar va más allá de leer. Escudriñar quiere decir hurgar, quiere decir meterse a fondo. El Señor, si hubiese querido que solamente leyésemos, hubiera dicho: lean la Biblia, creo que ahí tienen la vida eterna. Pero no dijo eso, dijo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas, las Escrituras, son las que dan testimonio de mí. Esta tarde, mi hermano, la invitación es esa: escudriñemos las Escrituras. Vienen tiempos aún más difíciles, vienen herejías destructoras, vienen fábulas, vienen doctrinas de demonios, y tenemos que estar preparados para no ser parte de esas estadísticas de hombres de Dios que se apartan de la fe. El Señor le bendiga. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír, y caería rendida ante ti, y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más, sin querer nada más. Sin querer nada más. Estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar.